Y bueno amigos, que estamos aquí listos para repasar y analizar un poco algunas situaciones que están en torno al Real Madrid. También, como siempre, alguna pinceladita, algún toquecito de lo que pasa con algunas de las situaciones de uno de los clubes más disfuncionales de la historia del fútbol. El Barça de Joan Laporta, que va todos los días tomando decisiones que dejan muy claro lo que es un club absolutamente a la deriva y en descomposición general. O sea, es que hay tantas cosas que salen mal en este club que ya ni siquiera podemos decir, no, es que es porque salió algo mal. O sea, no, demasiadas situaciones. Y lo increíble de todo esto, muchachos, es la cantidad de clubes que hay en situaciones similares. El Chelsea, el Manchester United, el Milan. Equipos que han sido destruidos por muchísimos motivos. Sobre todo hablando un poco de lo que es una mala dirección tanto deportiva como económica, etcétera, etcétera. Así que lo de siempre, yo les voy a pedir una sola cosa y es que me acompañen hasta el final de este video. Me gustaría, muchachones, empezar hablando un poco relacionado a un tema que, bueno, está bastante caldeadito en las últimas horas y que me parece cuanto menos llamativo, y es relacionado con el tema del Fútbol Club Barcelona y un montón de operaciones que, bueno, se inventan que te van a hacer esto y que van a hacer aquello y definitivamente no terminan haciendo absolutamente nada. Tocamos algo muy brevemente también ahorita del Athletic Club. Algo que me pasaron ahí por Twitter, y me hablaban un poco de algo que podía ser el Athletic Club de Bilbao. Yo quiero hacer una pequeña reflexión relacionada con esta institución honorable que hoy se ha convertido el Athletic Club. A ver, hablemos un poco del Barça porque, como les digo, después de la humillación de Nico Williams, y que por cierto el tema del Athletic Club de Bilbao va relacionado con lo que ha sucedido con Nico Williams, vamos a hablar del Barça y estos fichajes. Se está hablando de que, bueno, quieren traer de vuelta a Cancelo y que para hacer una especie de cambio de cromos, por llamarlo de alguna manera, o con alguna diferencia seguramente económica, el Barça se va a llevar a Cancelo y el futbolista Gundogan volvería al Manchester City, quien parece que, bueno, evidentemente quiere regresar al City. Parece que Guardiola y compañía no vería con malos ojos que regresara el exfutbolista, y que, bueno, hace 2 temporadas lo ganó todos con los Citizens, y que, bueno, llega aquí una temporada, se da cuenta del desmadre absoluto y total que hay dentro de esta institución. Y, bueno, no lo culpo en lo absoluto porque yo creo que es una de las... Seguramente el hecho de ir al Barça haya sido su peor decisión, y la situación con la que tiene ahora de querer marcharse creo que seguramente es una de las mejores decisiones de su vida, hablando deportivamente, por supuesto. A ver, Gundogan es un tipo que no ha gustado en lo absoluto lo que está haciendo el Barcelona en líneas generales, pero él se ha dedicado prácticamente y exclusivamente a hablar de la parcela o del tema deportivo. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cuando Gundogan se dio cuenta que esta gente celebraba un empate de no sé qué con no sé quién, empezó a decirlo allí. Recordemos todos que a Gundogan se le empezó tal vez a echar un poquito la mano allí, porque una vez dijo lo de Araujo. Recuerden lo del penalti, lo de la expulsión esta contra el Paris Saint-Germain, que terminó por reventar al Barça. Y, bueno, es evidente que esta gentuza no está acostumbrada y odia, no les gusta que estén hablando de ellos en esos términos. ¿A dónde quiero llegar con todo esto, muchachones? No les gusta que les digan la verdad, y muchísimo menos un activo de ese club, alguien que le estén pagando todavía. Y es algo que para mí le ha terminado de colocar la cruz a Gundogan, decir las verdades, cuando realmente a ellos les venía muy bien el hecho de decir que los habían perjudicado, y alguien que estuvo viviéndolo desde allí se atrevió a decir que era una absoluta estupidez. Y, bueno, eso para mí le ha terminado por sepultar, aunque yo me imagino que él también estará contentísimo de marcharse de ahí. Fíjense que el Barcelona está a punto de perder con Gundogan, al que haya sido probablemente su centrocampista más estable, no solamente en números, sino en cuanto a consistencias, en cuanto a participación en el juego del equipo. Pero así es esta gentuza, es tan asquerosamente ridícula que son capaces de mandar para el carajo a un tipo que les da lo que es probablemente la mejor actuación de un centrocampista en las últimas temporadas del Barça, y se lo van a sacar de encima por el simple hecho de que es un tipo que dice las verdades y que probablemente se pararía en la oficina de Laporta y les diría: oye, estoy aburrido de esta situación tan lamentable, esto es una ruina absoluta, pero en todos los aspectos, y me gustaría volver al sitio, me gustaría que me dieran la carta de libertad. No lo sé, pero es que es una vergüenza absoluta. Por ahí salió una información que decía, no sé qué tan fiable sea, que Deco le iba a proponer al Manchester City que cambiar a Gundogan por Rodri, pelo por pelo. Así
de alejadas de la realidad están estas personas, que es una vergüenza total y absoluta. Y bueno, chicos, a todo esto también, entre otras personas, ha querido reaccionar Toni Kroos. De hecho, en una publicación que se vio de Instagram, creo que la publicación era de Fabrizio Romano, se pudo ver cómo Kroos colocaba un wow y una carita, un emoji allí bastante significativo. Es que si hay alguien todavía que no se da cuenta del desastre absoluto y total que significa esta institución, es que sencillamente está ciego o es parte de esta institución y no quiere ver lo que seguramente sea la realidad, como les digo, total en la que está envuelta esta triste institución, porque desde que salió lo de Negreira no han ido sino en una caída libre impresionante. Así que mucho honor a Toni Kroos, que por cierto siempre está ahí con ganas de colocar en su sitio a quien sea y cuando sea. Chicos, una de las cosas que quería hablar con ustedes, algo que ha salido realmente, creo que esta mañana, por cierto, y es una información que daban por algún medio de comunicación que no recuerdo ahora mismo, pero que parecía que la información era bastante importante. Lo cierto de todo esto es que el Athletic Club estaba dispuesto a denunciar las irregularidades que presenta el Fútbol Club Barcelona en líneas generales con el tema de las inscripciones, de los fichajes, de no sé qué, todas estas irregularidades que por supuesto Tebas ha permitido, porque creo que Tebas es el principal responsable de todo esto, no el responsable, pero sí la persona que te los ha permitido y evidentemente convirtiéndose en un cómplice. Yo no quiero añadir mucho al respecto, pero sí me gustaría decirles que con todo lo que le ha hecho frente el Athletic Club al Negreira Fútbol Club, el día que les lanzaron billetes en San Mamés, todas estas situaciones, mucho honor al Athletic Club, quien ha tenido la fortaleza y además los pantalones bien puestos para hacer frente a una corrupción en la que aparentemente estaba el Madrid solo, pero que últimamente parece que asoma la cabeza por allí lo que es el Athletic Club. Perdonen que tengo los ojos como llorosos, es que el ventilador me está como molestando, pero no puedo apagarlo porque también hace muchísimo calor. A ver, entonces es lo que les estaba diciendo. Me parece realmente ridículo lo que sucede en la liga porque es una cosa tras otra, el tema de las inscripciones, de las cuentas no auditadas. O sea, es que demasiadas cosas. Por eso les digo, mucho honor al Athletic Club. Imagínense ustedes que esta gente hubiera denunciado al Barça, igual me hubiera parecido que no iba a llegar a ningún lugar, pero sí el hecho de que hayan filtrado esta noticia me parece brillante para que esta gentuza se vea que cada vez son más las personas que le tienen un asco absoluto, que por cierto, también esto va para Tebas, que públicamente diciendo que el Barça estaba listo para fichar a Nico, que no sé, una vergüenza por donde quiera que se mire. Y chicos, me gustaría cerrar esto con algo que ha pasado con Rodrigo Goes, en el que, bueno, ayer básicamente en un grupo de difusión de WhatsApp, estos grupos que parece que tienen algunas celebridades o algunas empresas para difundir información a usuarios, en un grupo de Rodrigo Goes en el que parece que comparten fotografías, imágenes y algunas opiniones del departamento de comunicación de Rodrigo, publicó un mensaje bastante peculiar en el que resalta sobre todo una parte que dice algo como sí, está bien lo que iban a decir de Bellingham, Vinicius y Mbappé, pero vamos a tener que agregar la R de Rodrigo. A ver, yo no quiero entrar mucho en polémica en este aspecto porque me da pereza, lo dije el otro día. Rodrigo está entrando en un punto en el que el futbolista no suele tener retorno. Todavía hay muchísima gente con muchísimas ganas de salvar al soldado Rodrigo, pero es que ya dos veces yo creo que ya esto es demasiado. La vez aquella vimos como Rodrigo Goes ante una final de la Champions, no, que la puerta abierta, que uno nunca sabe que yo vamos a estar aquí. Y salieron con el cuento de que no, es que fue tergiversar la información porque Rodrigo no habla muy bien el español. Muy poco tiempo después pasó lo que pasó en portugués, que también fue sacado de contexto tal vez, en el perfecto idioma portugués brasileño que habla Rodrigo Goes. A ver, está claro que este chico, y de hecho hace unos días cuando salía la información de que Ancelotti mimaba a Rodrigo, yo dije, bueno, está bien, es una forma de mantenerlos a todos contentos, se recuerden que se los dije, Rodrigo probablemente sea el que menos focos tenga, y merezca tal vez ese toquecito de atención por parte del entrenador, pero esto ya me parece excesivo, ridículo y sobre todo innecesario. Sobre todo, muchachos, porque el hecho de que le hayas marcado un gol al Mallorca, un golazo por cierto, no sé qué tanto derecho o poder te dé para intentar incendiar un vestuario que parece que va bastante bien en muchos aspectos y que para eso Ancelotti, pues
creo que es el entrenador ideal para eso. Me parece, repito, realmente ridículo, lamentable. Y creo que si Rodrigo tiene problemas en que los focos vayan en Vinicius, Bellingham y Mbappé, pues por lo menos que se acerque en cuanto a números a ellos, porque si repasamos los números de cada uno de estos cuatro futbolistas la pasada temporada y seguramente en importancia o relevancia en partidos importantes, estoy seguro que el balance va a dejar muy mal parado a Rodrigo Góez. Me parece realmente ridículo. Y lo voy a decir de una vez porque saben que no me gusta quedarme con nada y trato siempre de ser lo más honesto posible. Si el Real Madrid termina vendiendo a Rodrigo, no va a ser no digo este verano, estos días que quedan de verano, creo que más bien el club va a hacer lo posible para mantenerlo por lo menos una temporada más. Creo que va a ser incluso una noticia satisfactoria, porque no se puede estar tan alejado de la realidad. De hecho, esto parece un perfil de futbolista que juega en el Fútbol Club Barcelona. Es una vergüenza absoluta y total. Cualquier tipo de cosa que tengas en lo que no estés conforme, puedes dirigirte a la oficina de Florentino Pérez y seguramente él te dará una solución. Pero bueno, sí me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones. Me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Chao.